Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, espero que estén muy bien, ¿sí? Y avanzamos, ¿sí? La semana pasada habíamos estado viendo contabilidad, no sé si lo recuerdan. Bueno, y vimos también las cuentas. Ustedes tenían como tarea armar un pequeño cuadro donde iban a clasificar los 5 tipos de cuentas, ¿sí? Y habíamos quedado también que hoy íbamos a trabajar de manera conjunta cómo se realiza un asiento, ¿sí? Sabiendo que debíamos tener muy, muy claro un pequeño enunciado. A partir del enunciado nos va a dar una idea, ¿no?, de algunas palabras claves, cuáles serían las que nosotros podríamos comparar o adaptar con alguna cuenta, ¿sí? Y a partir de allí nosotros empezamos a resolver. Es muy fácil y muy sencillo. Fíjense, vamos a trabajar con unos asientos, ¿sí?, que yo les voy a proponer para que los realicemos, ¿sí? Ahí les voy a compartir para que lo podamos trabajar de manera conjunta. Es muy sencillo para que luego demos paso a trabajar ya un libro diario con sus mayorizaciones, ¿sí? Que ese es el otro paso que debemos realizar, ¿no? Cuando hacemos nosotros las mayorizaciones. Las mayorizaciones, que consiste en trasladar todas aquellas cuentas que nosotros hemos colocado en el libro diario, las armamos y las colocamos en las famosas T que habíamos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ir despacito, ¿sí? Por si todavía ustedes desconocen todo tipo de trabajo con contabilidad. Bueno, fíjense, tenemos acá este pequeño eh, cuadro o trabajo práctico con diferentes asientos. Ustedes en el campus los van a tener, pero sin la resolución. O sea, que ustedes los van a tener que entender, aclarar, luego de que yo se los comente, ¿sí? Esto va a estar en blanco, ¿sí? Fíjense, a ver, primero que debemos hacer, leemos, ¿cierto? Fíjense, separa los sueldos a los trabajadores por un valor de 85.000 pesos. El mismo es emitido con un cheque del Banco Santander, ¿sí? Similar al que hablábamos la semana pasada, y yo dije que debíamos buscar palabras que a mí me ayuden con alguna cuenta que nosotros hayamos visto, ¿sí? Supóngase, tenemos sueldos. ¿A mí me ayuda? Teníamos nosotros una cuenta, ¿sí? Sueldos y jornales, decíamos nosotros. Bueno, listo, ya tenemos la primera. Aquí también se le puede mencionar sueldos, salarios y jornales, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, ¿sí? A ver, veamos acá. La estructura que debía tener, ¿se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos de un libro diario o la estructura que tiene en este caso un asiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un libro diario, aquí, antes de descripción, nosotros vamos a tener la fecha, ¿sí? La fecha en la que ustedes fueron realizando cada una de las actividades. Aquí tenemos el debe, que decíamos que era todo lo positivo, ¿sí? Y también teníamos el haber, que decíamos que era tal vez todo lo negativo, ¿sí? Que podía sucederle a una empresa. Bueno, veamos, a ver, sueldos y jornales. ¿Significa? Ustedes analícenlo. ¿Es algo positivo para la empresa? Claro, necesitamos esos recursos humanos, quienes son los que nos van a acompañar, nos van a ayudar a realizar, bueno, todo tipo de actividades para las que fueron seleccionados, ¿sí? Y para que aquellos han estudiado, ¿sí? Y están totalmente capacitados también, ¿sí? Bueno, ¿es positivo? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto nosotros tenemos que pagar? ¿85.000 pesos? Sí, acá lo tenemos. Es algo totalmente positivo.
Vamos a ver ahora, nosotros decíamos que siempre se trabaja de manera doble, ¿sí? 2 veces debíamos colocar diferentes cuentas. Lo vimos en la parte teórica, ¿se acuerdan? Bueno, ahora fíjense, nos dice que esos sueldos, ¿cómo se pagan? Con un cheque que es emitido por el Banco Santander. ¿Qué decíamos nosotros cuando vimos cheque? ¿Dónde debíamos depositar ese cheque? ¿En una cuenta corriente? Sí. Bueno, lo vamos a colocar en este caso como cuenta Banco Santander. Si ustedes quieren, le agregamos, si quieren para que sea más aclarado, ¿no? Vamos a colocarlo, ¿no? Santander, no hay ningún problema en este caso. Va y cuenta corriente, recuérdenlo, ¿no? Santander, ahí está, cuenta corriente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿De cuánto es el valor de ese cheque? Del mismo monto, ¿no? Porque a través de ese cheque nosotros hacemos el pago de los trabajadores o de los recursos humanos, ¿sí? Listo. ¿Es algo negativo que decíamos nosotros por algo lo colocamos del lado del haber? Y lo veamos como lo analizamos nosotros la semana pasada. Es algo negativo porque la empresa tiene que desembolsar ese dinero, ¿sí? Pero es algo positivo también porque ella tiene el pago de los sueldos de los trabajadores. Por eso hay que analizar cada enunciado y ustedes lo van a saber entender y lo van a saber hacer, ¿sí? Yo decíamos también, ¿se acuerdan? La semana pasada hablábamos que todo asientito debía tener una glosa, ¿sí? Bueno, ¿qué era una glosa? Era una aclaración de aquella situación que mencionaba el enunciado. Acá está, esta es la glosa, ¿sí? ¿Para qué nosotros utilizamos ese dinero? Que lo hicimos a través de un cheque. ¿Para qué fue? Para el pago, ¿no? De los sueldos de los trabajadores. Siempre la glosa la vamos a sacar del enunciado. Vamos a tomar algunas palabras y lo colocamos como una especie de aclaración, ¿sí? Ahí tenemos ya el primer asiento resuelto con su estructura, listo, ¿no? Para entenderlo y ustedes para pasarlo en el trabajo práctico para, bueno, para saber entender cómo se trabaja, ¿no? Con asientos. Fíjense, el segundo nos dice, se venden mercaderías por un valor de 180.000 pesos. ¿Nos pagan al contado? Bueno, yo aquí hice esa aclaración, resalté cuáles son las palabras que a mí me hacen recordar alguna cuenta que nosotros hemos visto. ¿Cuál es? Mercaderías. ¿Teníamos esa cuenta? Sí, sí lo teníamos. Por un valor de 180.000 pesos. Y fíjense lo que nos dicen también, que nos pagan al contado. Cuando nosotros hablábamos de contado, ¿qué dijimos? Que es una cuenta que hace referencia a caja, ¿sí? Bueno, tenemos acá, caja. Ese dinero, ¿por cuánto era? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿180.000 pesos? Sí, 180.000 pesos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hicimos en este caso? Fíjense cómo cambian la situación. Acá dice, se venden mercaderías, ¿sí? O sea que nosotros como empresa vendemos ese tipo de mercaderías. Indistinto, no sabemos, ¿sí? Puede ser tal vez productos de alguna distribuidora o de una empresa en general. Bueno, tenemos caja. ¿Es algo positivo? Sí, ¿no? Y decíamos la semana pasada, cuando hablábamos del debe, que significa algo positivo para la empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Trasladamos ese mismo valor al lado del debe. ¿Para qué lo hicimos? ¿Sí? Si nosotros leemos muy bien el enunciado, fíjense, se vende. Ese simple palabra me da a mí idea de cómo yo debo colocar en este asiento, ¿sí? ¿Para qué? A ventas, siempre
Vamos a utilizar esta palabrita o esta letra A, que significa como una especie de aclaración, ¿sí? ¿Para qué hacemos uso nosotros de ese dinero? A ventas. ¿De cuánto era? ¿De 180.000 pesos? Sí, listo. ¿Era algo negativo, decíamos nosotros, para la empresa? ¿No? Todo lo referido al haber. Pero en este caso, fíjense que se pudo pagar, ¿no? O en este caso, nos han pagado cierta suma de dinero para que nosotros podamos tener esta mercadería. Seguimos con la otra partecita que yo dije la semana pasada de la glosa, y lo hicimos en el primer asiento. Hacemos la aclaración, ¿sí? ¿Para qué se utiliza o para qué o a qué se refiere ese enunciado? ¿Sí? En este caso, ¿cómo lo podemos colocar? Por la venta de mercadería, si ustedes quieren. No hace falta ser muy extenso en esa glosa, no. Pocas palabras, pero concisas y que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Tenemos otro, a ver, veamos otro ejemplo más. A ver acá, fíjense, todos los asientos van a utilizar cuentas que nosotros vimos la semana pasada, que yo se las conté, ¿sí? Fíjense acá, dice, se calcula el consumo, se cancela el consumo de los servicios básicos de luz, agua e internet. Ustedes recuerden, ¿no? Ahí teníamos en ese cuadro que yo mostré, había una aclaración, ¿sí? Para qué utilizábamos y a qué se refería cada una de las cuentas. Fíjense, por algo yo lo he resaltado. Por un valor de 29.000 pesos, ¿sí? Es distinto en este caso, el mismo se cancela con el fondo de la cuenta corriente del banco. Acá nosotros no hicimos una aclaración. Si quieren podemos colocar con el banco que estábamos trabajando anteriormente, ¿no? Que era el Banco Santander, lo podemos hacer, ¿sí? No hay ningún problema. Acá también, si quieren, después lo aclaramos. Vamos a empezar, ¿sí? Dijimos, se cancela el consumo de servicios totalmente necesarios para que una empresa, bueno, pueda trabajar. Tal vez el gas, si no es una empresa que lo utiliza, tal vez no es de mucha necesidad, pero acá lo hemos colocado también. ¿Cómo nosotros podemos adaptar ese servicio, esa palabra servicios básicos? Hay una cuenta que me ayuda, ¿sí? ¿Qué es gastos generales? La empresa necesita hacer el pago de esos servicios para que pueda funcionar y que cada uno de los recursos humanos que trabajan puedan hacer sus actividades de manera normal, ¿sí? Bueno, sigamos. Gastos generales es la cuenta que voy a utilizar en este caso. ¿Es algo positivo? Me voy a preguntar yo. Claro que es algo positivo. Tengo el pago ya de los impuestos. Bien. Entonces, si es algo positivo, va a mi favor. Entonces corresponde al debe. Vamos a la otra parte. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense. Se cancela con el fondo, con la plata disponible que se tiene en una cuenta corriente del Banco Santander. ¿Qué pasa con la cuenta corriente? ¿Dónde está? ¿Está en un banco? Decimos nosotros, claro, está en un banco. Ahí nomás podemos relacionar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué cuenta utilizamos? Banco Santander, podemos colocar acá, lo hacemos de nuevo, Santander, ¿no? Eso es indistinto, si ustedes quieren ser más detallistas, lo hacen, ¿no? Banco Santander, cuenta corriente. ¿Por cuánto? ¿No? ¿Cuál es el valor? El mismo, ¿sí? Nosotros cuando lleguemos y hagamos el balance general, que en este caso falta, son simples ejemplos todavía, ¿no? Ya lo vamos a ver en un ratito. Tiene que quedar todo equiparado, igualado, ¿sí? Ya lo vamos a realizar. ¿Cómo podemos hacer la glosa? ¿Sí? Bueno,
Decíamos que es una pequeña explicación. Claro, ¿para qué se hizo ese pago? ¿No? Fíjense, por el pago de servicios básicos. ¿O de qué se trata el enunciado? ¿Sí? Para que podamos hacer nosotros la estructura que tiene un asiento. Tenemos otro ejemplo. Fíjense, el 4. Se compra material de escritorio para el uso de la empresa, ¿no? Totalmente necesario, nosotros tenemos que tener ese material para que puedan trabajar. Si no, tal vez no lo podemos hacer si es la parte administrativa, ¿no? Bueno, acá les aclaramos, ¿no? Papel, lápiz, borradores, correctores en ese caso, entre otros. Es, podemos mencionar o poner directamente material de escritorio y no hacemos la aclaración. Nosotros ya sabemos a qué se refiere. Por un valor de 7.000 y se paga al contado. Bueno, listo. Acá dice el yo, ya marqué qué cuenta o qué palabritas son las que a mí me pueden alertar para poder entender cuál es la cuenta que voy a utilizar. ¿Sí? Bueno, había una que hacía referencia y que decía que era muebles y útiles. Esa es la cuentita que a mí me va a servir para poder englobar a todo este material de escritorio, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Es algo a nuestro favor, en ese caso se compra y claro, que la empresa pueda absorber y pueda realizar esas compras es algo muy positivo, ¿sí? Bueno, ¿es positivo? Sí, tiene que ir del lado del debe. Fíjense, vamos a la otra parte, que es la que me va a ayudar a mí, ¿sí? Se paga al contado. Dijimos, contado, efectivo, ¿no? ¿Qué cuenta íbamos a utilizar? Caja, ¿sí? Siempre recuérdenlo. Volvemos a colocar esta A anteponiendo a caja porque es una aclaración, dijimos, para que puedan comprenderse mucho mejor. Aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Y en este caso es algo, ¿no? Muy, muy positivo, que la empresa pueda pagar y pueda tener ese material para que se pueda realizar el trabajo. ¿Sí? En este caso no vamos a colocar del lado de la B porque, ¿qué pasó? Ahí utilizamos y se paga al contado. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es el monto? ¿7.000 pesos? Claro que sí. Acá tenemos que hacer nuevamente la glosa. ¿Sí? Bueno, la glosa es por la compra de material de escritorio, ¿no? Es muy, muy sencillo. No sé si ustedes lo están notando. Después, cuando ustedes vean la clase grabada, van a poder entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Fíjense acá. Dice, se compra mercaderías por un valor de 128.000 pesos. ¿Sí? Y se paga, acá tiene tal vez un poquito de dificultad, pero no tan así, ¿sí? Porque lo vamos a poder resolver. Es un porcentaje, nada más, ¿sí? No tiene ningún tipo de problemas. Fíjense, se paga el 20% al contado, el 10% con un cheque del banco, y el saldo se establece con un crédito, ¿sí? Fíjense que acá tal vez está más rebuscado el enunciado, pero puede darse esta situación, ¿sí? Con un documento y acá le agregamos una aclaración, ¿sí? Acá nosotros podríamos decir, bueno, con un pagaré, ¿por qué no? ¿Sí? Decimos una letra de cambio. Bueno, aquí vamos a tener un trabajito extra, ¿sí? Sacar los porcentajes. Yo creo que no van a tener ningún problema de resolverlo porque nosotros los hemos trabajado cuando vimos sistema de proveedores, ¿sí? Y pudimos hacerlo sin ningún problema. Bueno, vamos a
primero vamos a buscar cuáles podrían ser nuestras cuentas. Vamos a ir por partes. Se compran mercaderías. Aquí mi cuenta puede ser mercaderías o si quiero puedo aclarar también compras, barrita, mercadería. Es indistinto, ¿sí? Yo se los he colocado de ambas formas, ¿no? Las dos van a estar bien, no hay ningún problema. Esa compra, esa mercadería, ¿significa una situación positiva? Por supuesto, que es totalmente positiva, ¿sí? ¿Cuál es el monto? 128.000 pesos. Bueno, lo vamos a colocar del lado del debe. Fíjense acá, nos dicen que el 20% se paga al contado. Bien, contado ustedes ya saben a qué refiere. Caja sería la cuenta. Ahora viene el momento. Tenemos, ¿sí?, que sacar cuánto es el 20% de 128.000. Muy fácil. ¿Qué hacíamos? 128.000 por 20, ¿sí?, que es el valor que nos dicen que nos pagan, dividido en 100. Sacamos ese porcentaje y nosotros sabemos, si ustedes lo resuelven, a ver si yo podría compartir también, me va a ser un poquito complicado compartir también la calculadora, ¿no? Si ustedes lo tienen y cuando vean la clase grabada van a resolver los mismos pasos que voy haciendo yo, ¿sí? Colocan 128.000 por 20, ¿no?, dividido en 100. Les va a dar 25.000, ¿sí? Dijimos acá, vamos allá arriba de nuevo. La cuenta a utilizar, porque era contado, decíamos que es caja. ¿Es algo negativo? Y digamos que, bueno, tenemos que desembolsar ese dinero. Pero bueno, ya pudimos comprar esa mercadería. Sí o sí, lo vamos a colocar del lado del haber, ¿sí? Vamos a la otra parte. Tenemos otra parte por resolver. Nos dice, fíjense, ya resolvimos la primera. El 10% con un cheque del banco, ¿sí? Ahí decíamos, banco no aclaramos acá, si quieren podemos hacerlo, Banco Santander, con el que trabaja la empresa. Cuando hablamos de cheque, lo hicimos anteriormente. ¿Cuál es la cuenta? ¿Sí? Banco, cuenta corriente, ¿sí? Bien. ¿Cuánto era el monto? ¿Cuánto era el monto? Ah, aquí era 25.600. ¿Sí? Yo dije 25.000. Bien, ¿no? Tiene que darnos el mismo valor. Vamos a ver esta otra parte. Dice, y el saldo, todavía queda un saldo aquí. Se establece con un crédito, ¿sí?, con un documento. Ese documento, y si yo tengo esta palabrita crédito, sabemos cuando vimos todos los documentos comerciales, ¿se acuerdan allá hace mucho, módulo 2 que vimos, módulo 2, ¿sí? Decíamos, ¿no?, que los créditos iban a ser documentos que toda persona tiene para pagar, ¿sí?, en determinados montos, en determinadas fechas establecidas, ¿sí? Nosotros acá también tenemos una cuenta que nos sirve y la vamos a adaptar y vamos a colocar documentos a pagar, ¿sí? Porque es un crédito. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que sacar nosotros aquí el 10%. Este es súper fácil, súper sencillo de hacerlo. 128.000 lo vamos a multiplicar por 10 y lo vamos a dividir en 100. No hay ninguna situación. Nosotros acá vamos a obtener, en este caso, 12.800. Podemos hacer, si quieren, unidad seguida de ceros y vamos tachando tantos ceros como tenga, bueno, en este caso, 1 porque es el 10, ¿sí? Tachamos y tachamos. Luego acá, fíjense
que nos queda el saldo, ¿no? Hay que ver cuál es el saldo que nos va a quedar. ¿Cómo sacamos nosotros un saldo? ¿Sí? Dijimos, lo vimos la semana pasada, que tenemos que hacer una, bueno, en este caso una diferencia, una resta, ¿sí? ¿Qué vamos a resolver nosotros? Fíjense, tenemos los valores del 20%, que es 25.600. Vamos a sumarle los valores del 10%, que era 12.800, que aquí lo tienen, ¿sí? Y ahí nosotros ya tenemos un valor, ¿sí? A partir de ese valor nosotros vamos a poder resolver cuál es el saldo que estaría quedando, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos el monto total, que es 128.000, y le vamos a restar el valor que ustedes han sacado recién, que tiene que ver con los dos porcentajes que han obtenido, ¿sí? Bueno, hacemos las restas, la resta en este caso, 128.000 menos 38.400 y ya está, ¿sí? Creo que no va a haber problema, es súper fácil. Acá recuerden que es división, ¿sí? Y es un porcentaje. Ya está, lo pudimos resolver, ¿sí? Ustedes en el documento a pagar, ¿qué hacen? Colocan el valor que les dio la diferencia. Y ya está. Sí, nos queda la glosa, que era una especie de aclaración por la compra de mercadería. Y ya está, lo terminamos, ¿sí? Veamos uno más, a ver, y porque todos estos van a estar en el campus, nos quedan dos más y pasamos ya a un libro diario que sí vamos a tener tiempo. Fíjense, se venden mercaderías por un valor de 80.000 y nos pagan el 40% al contado y el 60% con un crédito, nuevamente, sin documento, ¿sí? Vamos a ver. Palabritas que nos pueden servir a nosotros. En este caso, nos va a servir muy, muy bien que el 40% nos pagan al contado. Pero yo no tengo todavía cuánto es el 40%, ¿no? De 80.000. Lo tengo que resolver. ¿Cómo lo realizo? De una manera muy, muy fácil, ¿sí? 80.000, yo le voy a sacar el 40% y lo voy a dividir en 100. Y listo, ¿sí? Lo hicimos anteriormente. ¿Cuánto es el valor? Nos da 32.000. Lo tenemos allí. ¿Es algo positivo? Volvemos a hacernos la misma pregunta. Se vende mercaderías. Lo más positivo que puede suceder a una empresa es eso, ¿no? Que venda las mercaderías. ¿Por cuánto? ¿No? 32.000 pesos, ¿sí? Que corresponde al 40%. Ahora sigamos con la segunda parte del enunciado. El 60% a crédito sin documento. Bueno, acá hice, fíjense esa palabra, el 60% a crédito. Y nos pagan. O sea que acá nosotros, como empresa, tenemos un dinero disponible para cobrarlo, ¿sí? También en ese caso son derechos. ¿Se acuerdan que dijimos también cuando vimos contabilidad? Derechos que la empresa tiene, derechos a cobrar. O documentos, ¿no? Ustedes, la cuenta es documentos a cobrar, pero lo vamos a aclarar también que es un derecho. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a resolver nuevamente con el mismo monto, ¿no? 80.000, le vamos a restar, multiplicar, estamos sacando el porcentaje, 60, ¿sí? Por 60 dividido en 100. Rápido, me imagino que lo van a hacer muy, muy rápido ustedes y van a obtener que es 48.000 pesos, ¿sí? Bueno, ¿es algo positivo? Nuevamente nos hacemos la misma pregunta. Sí, tenemos ese documento a
cobrar, plata que entra a la empresa, ¿sí? ¿Para qué se realizó? ¿No? ¿Para qué fue esa venta? ¿No? Hay una palabra clave en este caso, que volvemos a repetirla, fíjense, se vende mercaderías, ventas directamente. ¿Qué hacemos? Del lado del haber, en este caso nosotros, tenemos que sumar los dos aspectos positivos que se han dado, ¿sí? Que tiene que darnos el mismo valor, ¿no? Que nosotros obteníamos, por supuesto. Si no, sacamos mal el porcentaje. Si nosotros sumamos 32.000 más 48.000, nos da, ¿no? Los valores. Entonces, termina nuestra tarea. Hacemos la aclaración por la venta de mercaderías, y sí, porque acá nos está diciendo el enunciado. Ahí finaliza, ¿sí? Tienen de todas las cuentitas que nosotros vimos. A ver, veamos esta. Esta también es sencilla y la vimos. Fíjense, nos dice el enunciado 6. Se compra un vehículo, ¿no? Recuerden la palabra que nosotros utilizamos. Se compra un vehículo para el uso empresarial, ya sea para realizar fretes, bueno, la empresa decide. Por un valor de 191.000 pesos. Se paga al contado. Buenísimo. Acá al contado es lo mejor que le puede muchas veces suceder a la empresa porque es, fíjense, un valor tal vez mínimo que en la realidad no se da. Pero simplemente lo adaptamos para que ustedes puedan hacer uso de las cuentas, que es lo más importante. Vehículo, ¿no? Yo tenía una cuenta, dije en su momento rodados. Rodados es la cuentita que yo voy a utilizar para poder englobar a vehículo. ¿Es algo positivo? Por supuesto que sí. Bueno, va a corresponder del lado del debe, ¿sí? Y colocamos el valor, 191.000. ¿Cómo se realizó? Se paga al contado, caja. No nos podemos equivocar en ese caso. ¿Es algo que positivo y negativo? Bueno, la empresa tiene que desembolsar ese dinero, pero es para un bien, digamos, un bien mayor en ese caso, ¿no? ¿Tenemos vehículo? Bueno, colocamos el mismo valor, 191.000. Hacemos la aclaración, la glosa, ¿sí? Bueno, por la compra de un vehículo para el negocio a contado. Solo para ser más específicos, coloquemos que se paga al contado, ¿sí? O sí, para el negocio, cuando podemos aclarar acá la marca, ¿no? El nombre de la empresa para la que ustedes están trabajando, o tal vez ustedes son emprendedores, como siempre lo he mencionado, ¿sí? Acá no tenemos nada más, no. Todos estos asientos, ustedes los van a ver de esta manera. Fíjense, ahí se los voy a mostrar porque, la Nidia, ay, no sabía que estabas acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si me escuchás. O no, a ver. ¿Cómo estamos? Pensé que estaba solita, ¿no? Porque como no ingresó nadie, digo, bueno, empiezo, ¿sí? Pero si tenés alguna duda, me detenés y, sí, y te explico, ¿no? Aclaramos, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, fíjate, vamos a ver en este caso, ¿cómo lo van a ver ustedes en el campus? ¿Sí? Ahí se los voy a compartir. Espérame un ratito, ¿no? Que esos asientos que yo les he mostrado, ustedes no los van a ver completos, ¿sí? Ustedes los van a ver de esta manera. A ver, que los puedan, ahí creo que está. Esperen un ratito que se pueda compartir. Bien.
Ay, vamos, yo lo estoy compartiendo. Bueno, está un poquito largo. Ay, vamos, vamos. Ahí creo que iban a poder. Sí, ahí van a poder verlo. Esperen, 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 esperen. Que puedan verlo. Ahí está. Yo creo que ahora sí. Ahí está. Uy, al fin, ¿no? Tardó un buen ratito. Así lo van a ver, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Ustedes pueden ver la clase y pueden ir realizando, confeccionando cada uno de estos asientos, ¿sí? Así está en el campus. Son los mismos, como dije, y para que hagan un repaso de esto que yo les he explicado, ¿sí? Igual, no hay ninguna modificación. Bueno, dejamos ahí los asientos y vamos a trabajar un libro diario, ¿sí? Que contamos la semana pasada, que un libro diario consiste en realizar y anotar todas las actividades que la empresa ha realizado, ¿sí? Aquí lo van a poder ver. A ver, esperen que lo podamos compartir. En este caso no es un Power, ¿sí? Es un PDF que también va a estar en el campus. Fíjense, tenemos nosotros, ¿cómo se estructura un libro diario? Tiene que tener sí o sí, como lo pueden ver acá, enunciados. Sí, enunciados para que nosotros podamos realizar, ¿sí? De manera, ahí lo van a poder ver, de manera inicial, ahí lo podemos ver más grande, ¿sí? Todos los asientos trasladados en este libro diario, ¿sí? Esta es una primera mirada, ¿no? De cómo ustedes podrían hacer un libro diario, ¿sí? La estructura que debe tener un libro diario dije, fecha, donde ustedes van a ir colocando día tras día y si surge una repitencia, colocan de barrita D. Tienen una descripción. Dijimos que en la descripción ustedes hacen la apertura del asiento, ¿sí? Colocan el asiento que están realizando y van resolviendo. Esto que ustedes ven acá no tiene un asiento, ¿no? Un libro diario, no. Es simple explicación para que ustedes puedan ir entendiendo, ¿sí? Los enunciados que hemos colocado allá arriba, ¿sí? Para que no tengamos que subir y bajar tantas veces, o ustedes cuando estén resolviendo lo puedan entender mucho mejor, ¿sí? Fíjense acá, vamos a trabajar con el primero. Vamos a ver, nos dice, espera, la sociedad Adalar se constituye por tres socios. Bueno, acá tenemos una sociedad anónima, ¿sí? Por los siguientes aportes, tenemos Juan Luna, no importan los valores, ¿sí? Tal vez sean mínimos. Lo que nosotros buscamos es que ustedes aprendan a poder estructurar un libro diario y luego hacer el balance. Vamos a ver. Juana Luna aporta 8.000 pesos, Fabricio Milano aporta 7.000, no importa, y Joaquín Juárez aporta 5.000. Veamos acá. Tenemos el primer enunciado ya con fecha, como debe ser, ¿sí? El 1 del 6. El primero de los socios integra su compromiso en mercaderías valuadas en muy poco, no importa, ¿sí? En 3.000 pesos y el resto en efectivo, ¿no? Bueno, como estoy para empezar a realizarlo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a marcar palabritas que a mí me van a ayudar para poder resolver este asiento, ¿sí? Mercaderías, me va a servir, ¿sí? Y fíjense acá, colocamos fecha, colocamos la apertura
Y ustedes ya tienen la estructura del debe, del haber, ¿sí? Tenemos la primera, mercaderías. Bueno, ¿no? El primer aporte, ¿de cuánto fue? Dice que fue de 3.000 pesos, ¿sí? Luego dice que el resto, ¿no? Es en efectivo. Volvemos a las cuentas. Efectivo era caja, ¿sí? Era caja. ¿Caja cuánto? Nos decía 5.000 pesos, ¿sí? Después, sigamos con el segundo. A ver, espera. Vamos a subir un poquito, ¿sí? Porque tenemos que ir relacionando cada uno de los enunciados. El segundo, fíjense, la mitad con documentos a su orden que endosa. ¿Recuerdan cuando hablamos de documentos comerciales y dijimos endoso? Que era que nosotros cedíamos esos derechos. Sí, en este caso se está cediendo los derechos a la empresa. ¿Sí? ¿Quién los cede? En este caso, Fabricio cede esos derechos porque es su aporte, ¿sí? Cada socio dijimos que en una sociedad anónima, cada uno aporta, no sé si en partes iguales, pero cada uno aporta, ¿sí? Digo no sé porque no se da en partes iguales, sí, se aporta, ¿sí? Bueno, fíjense acá, se cede y el resto con cheques de terceros, ¿sí? Cheques de terceros. Vamos a hacer nuevamente, vamos a subir un poquito, esperen, queremos terminarlo rápido parece, no, sin comenzar. Acá está, ¿sí? Acá, fíjense que nosotros nos faltó algo y fue totalmente intencional, ¿sí? Falta un documento, ¿sí? A cobrar, ¿sí? Ya, cuando nosotros decimos, y el resto, ¿sí? Y acá Fabricio aporta 7.000 pesos, la mitad, ¿cómo lo hace? La mitad, ¿no? Ahí está, hay una pequeña trampita y tal vez obviamos y colocamos el punto total nosotros, ¿no? No, no nos vamos a equivocar. La mitad, ¿sí? De 7.000, 3.500, con un documento a su orden que endosa. Este documento, ¿a dónde va a ir si es endosado? Al banco, ¿no? Bueno, ¿ese documento qué significa? ¿Que lo podemos cobrar? Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a colocar como nuestra cuenta en la descripción, documentos a cobrar, el monto, ¿no? De la mitad. Después dice que la otra parte, el resto que queda de los 7.000, con cheques de terceros, ¿sí? Si decimos cheque, imaginamos cheque ya un banco, una entidad bancaria en el acto, ¿sí? Entonces, la cuenta, ¿cuál va a ser? Valores a depositar. Y colocamos la mitad que queda, los otros 3.500. Sigamos. A ver, después nos dice, vamos a buscarlo, subamos un poquito, todavía falta un tercer, no pasamos al segundo enunciado, sino estamos con la segunda persona. El tercer socio dice, el tercer socio entrega un inmueble. Dijimos, cada uno aporta con aquello que tenga acceso. Esta persona aporta un inmueble, pero fíjense qué sucede. El inmueble está evaluado en 7.000 pesos, no importa, pueden ser 7 millones, indistinto. Pero acá es el gran problema, ¿no? Por una hipoteca.
¿Qué problema, no? Iniciar actividades, tener un lugar, un espacio físico y que tenga una hipoteca. Bueno, vamos a ver cómo la pagamos a esa hipoteca. Desde un banco, tal vez que es una situación ya un poquito negativa, ¿sí? Tener una hipoteca. Pero en este caso es mínima, es de 2.000 pesos, ¿sí? No importa. ¿No? Es que ustedes sepan aplicar y colocar muy, muy bien eh, cada una de las cuentas en el lugar que corresponden, que puedan adaptarlas, ¿sí? Cuando hay un inmueble, un edificio, un local, nosotros como cuenta, ¿qué hacemos? La cuenta es inmuebles, ¿sí? Y del lado positivo, porque la empresa tiene ese inmueble ya, que su aporte, su valor es 7.000 pesos. Pero acá hay una situación, dijimos la hipoteca. A hipoteca, vamos a tener que colocar nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tiene la hipoteca? 2.000 pesos, ¿sí? Fíjense acá, nosotros vamos a tener que recién, ¿sí? Poder englobar cuál es el capital que tiene la empresa, ¿no? Para iniciar sus actividades. ¿Cómo lo vamos a mencionar? Capital social, ¿sí? Siempre ese es el capital que tiene la empresa para iniciar sus actividades. Vamos a ver acá, ¿no? Si nosotros sumamos todos los aportes, ¿sí? Nos va a dar un valor de 22.000 pesos. Pero ustedes recuerden que tienen un aspecto muy negativo, ¿no? Que es la hipoteca, ¿sí? De 2.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que restarle esos 2.000 pesos y poder englobar el capital social que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, el valor que tiene la empresa para iniciar y que corresponde al capital social es 20.000, ¿sí? Bueno, tenemos que seguir. Nosotros ya hicimos apertura del primer enunciado, sigamos, ¿no? Es un poquito extenso, yo sé, pero vamos a tratar de terminarlo, ¿sí? Vamos con el enunciado 2. Fíjense, el 4 del 6 se depositan tanto el efectivo, ¿sí? Como los cheques. Todo el dinero se deposita, ¿sí? Previo endoso del mismo. Nuevamente, se ceden los derechos. ¿En dónde? En el Banco Santander, donde se abre una cuenta. Dijimos que siempre, cuando hablábamos de cheques, el beneficiario debía tener ya, ¿no? Una cuenta corriente habilitada, ¿sí? Pero en este caso, ellos hacen la apertura. No todo es gratis. No todo es gratis. El banco nos cobra, ¿sí? Nos van a cobrar una chequera, ¿sí? Para que nosotros podamos tener disponible, bueno, para eventuales situaciones. Acá fíjense que nos van a debitar, tal vez mínimo sea el valor, pero ya nos están cobrando. Son 50 pesos. Muy poquito, ¿sí? No importa. Eh, la razón de que ustedes puedan manejar las cuentitas. Vamos a hacer la apertura del segundo enunciado, ¿sí? Colocamos fecha, eso es principal. Hacemos la apertura del enunciado 2 y decíamos que se depositan. Si se depositan, ¿dónde? Banco. Cuenta corriente, ¿sí? Banco Santander, cuenta corriente. ¿Cuál es el monto total que tiene la empresa? Son 8.500 pesos, mínimo, no importa. Acá nos dice también previo endoso del mismo en el Banco Santander donde se abre. Miren acá, una situación. Tenemos que nosotros ese dinero
a caja, ¿sí? Van a ir colocados también los aportes, ¿sí? Que se fueron realizando. El efectivo, ¿no? Que eran 5.000 pesos, ¿sí? Eso también. Y a caja tenemos los 3.500, que hacen la suma total y nos da 8.500, ¿no? Ahí recién tenemos el total de los valores para depositarlos, ¿sí? ¿Cuál es la cuenta y cómo la vamos a llamar? Valores a depositar. Fácil y sencilla, ¿sí? Bueno, tenemos nosotros aquí el monto que vamos a depositar, ¿no? Que es en este caso 3.500 y a caja 5.000. Ambos da el valor. Bien, ustedes dicen que se cierra aquí, todavía no podemos hacer un cierre del enunciado, ¿no? Por eso fíjense que yo lo continúo, ¿sí? Continúo, no paso al tercero, ¿no? Nuevamente hago la apertura y coloco la misma numeración que yo ya estaba trabajando, ¿sí? A mí me decía que el banco me iba a debitar un valor de 50 pesos por la chequera que me iban a otorgar. Esa chequera, para nosotros, para poder utilizar una cuenta, la vamos a eh, trabajar de esta manera, ¿sí? Son gastos que el banco nos va a realizar, ¿sí? Por eso colocamos gastos y comisiones bancarias, ¿sí? ¿De cuánto era? Era de 50, es a nuestro favor, y sí, porque yo ya tengo esa chequera, ¿sí? No importa que la debite. Acá, ¿de dónde? ¿De dónde va a ser? El Banco Santander, cuenta corriente, ¿sí? Bueno, allí nosotros ya podemos trabajar con el tercer enunciado, que vamos a ver dónde está, acá, acá. El 7 del 6, fíjense, que nos dice, se vende el 20% del stock. ¿Se acuerdan cuando vimos stock, no? Bueno, de la mercadería. Es muy poquito, 4.000 pesos, cobrando con un cheque del Banco Santander, por lo que se efectúa un descuento pronto, ¿sí? Acá esta palabrita se utiliza bastante, o un descuento, simplemente, ¿no? De 100.000 pesos, ¿sí? Pronto pago se puede mencionar, o simplemente descuento por pago, ¿sí? Pronto pago, si quieren, lo mencionamos, si no, pago. Ya está, ¿no? Bueno, vamos a tener que calcular nosotros, ustedes ya saben, sacar el porcentaje que lo hicimos y lo trabajamos hace un ratito con los asientos, o sea que no va a ser difícil realizar. Acá tenemos la apertura. Se vende el 20% del stock de la mercadería y, fíjense, cobrando con un cheque. Yo, ¿cómo lo cobro? ¿Recibo ese cheque? ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a tener que depositar, cierto? Valores a depositar. Acá, fíjense que ustedes me dirían, ¿por qué colocaste acá 3.900 si decíamos que era 4.000 lo que se vendía, ¿sí? Bueno, acá hay que hacer el descuento que nos hacen a nosotros, ¿sí? De, bueno, muy poquito, de 100 pesitos, pero todo suma y es a beneficio de la empresa, en este caso, ¿no? Por eso nos queda a nosotros 3.900. Ahora tenemos que seguir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ese descuento, en las cuentas lo vamos a estructurar de esta manera. Descuentos concedidos. El banco
nos concede a nosotros, ¿no?, ese pequeño descuento, ¿sí?, pronto pago. Bueno, también lo vamos a estructurar, ¿es positivo para la empresa? Y claro, son 100 pesitos menos. ¿Para qué? ¿Para qué fue? ¿No? Ventas, decía al principio, ventas del 20%. ¿De qué valor? Acá tenemos que colocar el total, no vamos a colocar los 3.900. Después, en el balance, sí, ahí vamos a tener una situación, ¿sí? Luego hacemos la A, cerramos y hacemos lo que sigue. Fíjense, después en el enunciado sigue, ¿no?, donde nos dice que se vende el 20% del stock. Bueno, ustedes lo saben resolver. ¿Cómo lo voy a hacer? Es muy sencillo, ¿sí? Pero acá vamos a tener otra cuentita, ¿sí?, que la ven acá, que es costo de mercadería vendida, CMV, ¿sí? Costo de mercadería vendida, ¿sí? Vamos a ver, leamos bien el enunciado, así lo puedan entender mucho mejor. Vamos a buscar el enunciado 3. Acá, a ver, ¿dónde está? Aquí. Acá lo teníamos el 3 y acá está, ¿no? El descuento por el pago que era de 100. Ahora acá hay una situación que ya vamos a buscar a dónde está, que acá vamos más abajo, vamos en el 3, acá lo tenemos. Acá está. El 7 del 6 decía que se vendía el stock de la mercadería, que era aportada por uno de los socios, que correspondía, en este caso a Juan Luna, que era de 3.000, dijimos, ¿cierto? Bueno, a partir de ese valor nosotros vamos a sacar el 20%, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? 3.000 por el valor del porcentaje, que es 20, dividido en 100. ¿Cuánto nos da? Nos da 600, ¿verdad? Bueno, en ese valor es algo positivo, ¿sí? Y cuando nosotros decimos que se vende el stock de la mercadería, ¿no?, aportada, y lo que queda, nosotros lo vamos a mencionar como costo de mercadería vendida. 600 pesos, sí. ¿Para qué se hizo en ese caso? ¿Cuál fue el aporte? ¿Para qué? ¿O qué fue? Puede ser, ¿no? A mercaderías. Y volvemos a repetir el mismo valor, pero en este caso, como tiene la anteposición de A, va a ir del lado del haber, ¿sí? A ver, esto es ir analizando, no es otra. Nosotros analizamos las situaciones y comprendemos. Por eso es muy importante que, imagino que han confeccionado el cuadrito y han podido distinguir cada una de las cuentas que yo les he contado, ¿no?, la semana pasada, ¿sí? Bueno, sigamos. A ver, el enunciado no son muchos. Vamos a tratar de hacerlo dentro de lo posible todo. Bueno, pasemos un poquito, pero es importante. El 4. El 10 del 6. Se adquieren 100 camisetas al proveedor. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema de proveedores? ¿Sí? Lian. En 10 pesos cada una. ¿Sí? Tal vez es muy poco, no importa, sino que, como dije, saber manejarlo. Una mitad a 10 días, ¿sí? Fecha factura, ¿no? Y el resto con un pagaré, que acá seguro, ¿no?, que nosotros lo hemos realizado sin protesto. ¿Se acuerdan que decíamos que estaba el pagaré protesto simple
o teníamos con protesto, donde nosotros allí podíamos dar lugar a que nos paguen sí o sí, si no se daba esa situación. ¿Sí? Bueno, a 60 días sin intereses. Bueno, vamos a hacer la apertura, vamos a buscarlo. Acá es para que ustedes, como dije, aprendan a manejar cada una de las cuentas. Vamos a buscarlo. Acá vamos nosotros, aquí. ¿Sí? Acá está. Se adquieren 100 camisetas. ¿Qué son las camisetas? Es aquel bien, ¿no? O producto que la empresa va a vender. Entonces, para nosotros son mercaderías, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a aclarar? Mercaderías por el valor que tiene, que en este caso, fíjense que nos decía que era 10 pesos cada una. Entonces, 100 por 10, ustedes sacan el valor, ¿sí? Fácil, no es difícil. Es 1000, ¿sí? Al proveedor, que ustedes ya conocen, que es Liam, ¿sí? Y luego, ¿cómo aclaramos acá? Decía que era la mitad. Oh, qué valor tan pequeño y pagamos la mitad. A proveedores, porque todavía está quedando ahí una pequeña, un pequeño saldo, ¿sí? A proveedores, la mitad, 500, ¿sí? ¿Y qué significa? Que era con un pagaré donde teníamos fecha establecida, ¿no? Y valor. ¿Cómo lo estructuramos nosotros? A obligaciones a pagar. Sí o sí tengo esa obligación yo con mi proveedor, ¿sí? El proveedor es totalmente necesario, si no, no tengo mercadería, ¿sí? Hacemos la apertura de otro, el 5. Fíjense, el 15 del 6 se abonan se abona con cheque del Banco Santander 700, ¿sí? En concepto de gastos de pintura. Hay que dejar en comisiones el local para poder iniciar las actividades, ¿sí? Entonces, lo vamos a englobar como gastos generales, que sí o sí deben tener, si no, no hace a la presentación, ¿no? A la imagen que puede tener mi salón, que es muy importante, ¿no? Porque también todo consumidor observa, ¿no? De las instalaciones, ¿no? Que estén en condiciones, y más cuando es algo nuevo, hace el marketing de mi negocio, ¿sí? Sigamos, entonces, cuando nosotros hablamos de gastos de pintura, tenemos que englobarlos en gastos generales, dijimos. ¿Cuánto es el valor? 700, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hice? ¿No? Con un cheque. Ustedes ya saben qué sucede, ¿sí? Es una de, acá voy a tener, bueno, porque se abonan, voy a pagar por ese cheque que yo tenía. ¿A dónde está el cheque? ¿Dónde lo tengo? En el Banco Santander, cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ellos van a tener que buscar o cobrar, presentarse en ventanilla para hacer el cobro de este cheque. Es positivo y la empresa ya perdió, ¿sí? Ese valor. Es igual de 700. No subo para que podamos ir más rápido. El enunciado 6, a ver, dice, el 7 del 6 se depositan en el banco, se depositan los valores a depositar en cartera, ¿sí? A fecha de venta de mercadería. Bueno, nosotros acá tenemos esta palabrita que nos dice que se depositan, ¿no? Ahí indirectamente yo ya estoy entendiendo dónde, qué cuenta voy a utilizar. Banco Santander, cuenta corriente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que depositar? ¿Sí? Todos los valores que yo tengo, ¿sí? Entonces,
cuenta utilizar valores a depositar. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos el 7 del 6. Volvamos. Aquí había una situación que hablábamos, fíjense, que decíamos que se vende el 20% del stock de la mercadería aportada, ¿sí?, por Juan. Después teníamos otra situación que se daba aquí con el descuento, pronto pago, ¿sí? Lo dije, en un momento lo vamos a volver a mencionar. Y que aquí iba a figurar un pequeño, bueno, descuento de esos 100 pesitos, por eso quedaba de 4.000, quedaba los 3.900. Por eso nosotros, a ver, ¿dónde está? Vamos a buscar aquí, porque se depositan los valores, ¿sí? Y aquí lo tenemos, va a ser de 3.900. Hacemos la apertura de otra, el 7. El 21 del 6 se cancela la hipoteca. Lo mejor que le puede suceder a una empresa es que se cancele esa hipoteca, porque si no, significa, bueno, como una montaña, un gasto, aparte de lo que yo tal vez voy a tener en la primera etapa, ¿no?, del ciclo de vida que va a tener una empresa, ¿sí?, que va a ir lentamente en ascenso, ¿sí? Y empezar con una hipoteca no está bueno. Pero era simple situación, ¿no? Eh, acá, eh, para que ustedes simulen esta situación. Vamos a ver, ahora, ya tenemos depositado, ahora vamos el 21 del 6. Cancelamos la hipoteca. ¿Cuál es la cuenta que vamos a utilizar? Hipotecas. No hay otra, es bien sencilla. ¿De cuánto era el valor? ¿Se acuerdan que hay 2.000 en el debe? Y después figura que yo, ¿cómo lo hago con un cheque? ¿A dónde está el cheque? ¿O dónde debo llevarlo? Al Banco Santander con el que yo estoy trabajando, ¿no? Cuenta corriente. El mismo valor, y sí, el mismo valor, no cambia, ¿sí? Después queda, a ver, el 7, nos queda el 8, acá vamos, 8. No vamos a llegar a hacer las mayorizaciones, sino vamos a estar mucho, mucho tiempo. Terminemos acá de hacer los asientos y yo les cuento, aunque, bueno, no, capaz que lo hacemos. Vamos a ver. El 28 del 6, fíjense, ¿qué sucede? El proveedor Levato, tenemos otro proveedor aparte de Lian, nos envía una nota de débito. ¿Qué pasó en esa nota de débito? Nosotros ya nos imaginamos qué ha sucedido. No hemos pagado, ¿no? No hemos pagado. Entonces, ahí nos tienen que cobrar un porcentaje. Nosotros contablemente, ¿cómo colocamos a esa mora? Porque no vamos a colocar mora en un libro diario. No, no corresponde, ¿no? Colocamos intereses perdidos, ¿sí? Porque, bueno, allí nosotros estuvimos tal vez en falta, sería. ¿Cuánto es el valor que nos cobran? Bueno, mínimo, un poquito, ¿no? Pero imagínense si es real. Nos cobran 10 pesitos. ¿A quién va a ir? ¿A quién queda esa como una deuda que debemos pagar? Al mismo, ¿sí? A proveedores. Por eso tiene el mismo valor. Y el 9, que es el 30 del 6, lo bueno que puede suceder en esta empresa es que compran una camioneta para el reparto, en este caso, ¿sí? Y fíjense que pagaron mínimo 2.000 pesitos, ¿sí? Tal vez sea de juguete. Hoy creo que ni de juguete puede ser, pero no importa. Con un cheque y acá fíjense lo que hace el vendedor.
Por el pago de contado, nosotros lo vamos a hacer porque teníamos ese cheque, ¿sí?, que estaba en nuestro banco, pero nosotros, ¿qué hicimos? Lo pagamos, ¿sí? Bueno, te contamos. Y cuando hablamos de una camioneta, tal vez puede ser una moto, todo vehículo que la empresa tenga va a estar englobado en ruedas, que es de 2.000, ¿sí? Y allí nos realizan un descuento, también lo debemos colocar, ¿no? Que no vamos a dejar aparte, no. Descuentos obtenidos, ¿quién? La empresa. Yo tuve esos descuentitos. ¿De cuánto? ¿No? Bueno, en este caso es un descuento, yo tengo que sacar, ¿no? A mí me dicen que el descuento era del 5%, ¿sí? Bueno, ¿cómo saco el porcentaje? Ustedes ya lo saben. 2.000, en este caso, por 5 dividido en 100, ¿sí? Y ustedes tienen que es, bueno, mínimo, nada. O directamente, si quieren hacerlo mucho más rápido, restan 1.000 menos 100, 1.900, ¿sí? Ahí termina, a ver, no tenemos ninguna otra situación, no. Viene las mayorizaciones, ¿sí? Esto constituye en realizar mayorizaciones. Es muy fácil. Consiste en trasladar todas las cuentas que ustedes han utilizado en el libro diario y las van a estructurar, en este caso, en cuanto al debe, en cuanto al haber, ¿sí? Con sus respectivos valores, aquellos que correspondan al debe, como así a los que correspondan al haber, ¿sí? Bueno, acá fíjense, tenemos inmuebles, tenemos, ustedes si lo recuerdan, era de 7.000, era algo a su favor, sí decíamos. No había nada para el haber. En el caso, siempre trasladamos los valores, ¿sí? En las famosas D. En proveedores, ustedes van a buscar, no voy a subir porque si no se va a hacer muy extenso, ustedes van a buscar las veces, ¿no?, que teníamos o que se hizo uso de proveedores. En este caso, si ustedes lo recuerdan, el primer proveedor era Lian, que nosotros teníamos decidido pagar la mitad de 1.000. Bueno, y después teníamos también 10 pesitos por una mora. Bueno, que era si es mora, es algo totalmente negativo. Capital social que tenía la empresa, sí, ustedes lo saben, que restando la hipoteca, ¿no?, de 2.000, en total ellos tenían 22.000. Y dijimos, restamos y queda 20.000. Ventas. Teníamos las ventas de las camisetas, ¿sí?, que es el producto al que se dedica, ¿no?, la empresa. 4.000. Costo de mercaderías vendidas. ¿Se acuerdan? Teníamos 600 que quedaba a favor, en este caso, de la empresa. Gastos por comisiones bancarias. La chequera que nos cobraban, ¿sí?, que era una situación positiva para nosotros, porque ya tenemos, y además nos iban a debitar. Mercaderías, en este caso sí teníamos la aportada por los socios, después habíamos sacado el costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Y en este caso teníamos un pequeño descuento en esta caja. Documentos a cobrar. Acá era un aporte que había realizado uno de los socios que correspondía a la mitad, ¿sí?, que era de 7.000, decíamos 3.500. Siempre, normalmente, en las mayorizaciones, tiene más valores esta cuenta. Banco Santander, o el banco que utilice la empresa. Bueno, ustedes van a ir trasladando todas las situaciones que correspondan, tanto al debe como así también al haber. Y sumen, no se olviden. Si no tienen otros valores, bajan.
los valorcitos. Caja, 5.000, ¿sí? Aporte en este caso. Valores a depositar acá es, fíjense que es cruzadito, ¿sí? Acá ustedes van a sumar, ¿sí? Descuentos concedidos, que en este caso es el que nos daban a nosotros. Obligaciones a pagar, cuál era el pagaré que teníamos. Gastos generales, la pintura, ¿no? Para el salón. Después tenemos intereses perdidos, ahora que no habíamos pagado a tiempo. Hipotecas a pagar, sí o sí, teníamos esa hipoteca. Dependerá los meses o las cuotas que se haya establecido. En este caso lo hicieron muy, muy rápido. ¿Sí? Se ve que tenían capital, vieron la posibilidad de que al iniciar un negocio, tener una hipoteca no es favorable. Rodados. Tenemos rodados acá, la empresa ya tiene su camioneta para hacer los fletes. Y descuentos obtenidos en algún descuento que nos hayan realizado, ¿sí? En ese caso, son las mayorizaciones. Así se realizan, ¿no? Se estructuran a través de una T y se van trasladando todas las situaciones que correspondan al debe, al haber en esas T. Y nos queda a nosotros trabajar el balance, ¿sí? El balance que vendría a ser la situación en la que va a quedar la empresa, ¿sí? Esa la vamos a trabajar la próxima clase. ¿Sí? Yo les voy a dejar que estoy ingresando al campo para dejarles este tema y nosotros, déjenme que entre a donde tenemos que realizar este trabajo. Les voy a dejar, déjenme ver, todos los asientos que hicimos, ¿sí? Los que trabajamos ahora en clase, se los voy a dejar. Les voy a dejar el realizado. Sí, lo voy a dejar realizado también. Luego tendríamos que hacer un pequeño integrador, ¿no? Teórico. Después tenemos el libro que hicimos recién de la sociedad Dalar. Nos va a quedar las valorizaciones que también lo tienen, el balance quedaría por realizar, lo vamos a hacer la próxima, balance de sumas y saldos, ¿sí? Y ahí ya estaría, bueno, terminado con este tema, ¿sí? Pero rendir, vamos a rendir, no,